Bienvenidas y bienvenidos a la novena sesión de la Cátedra Institucional José Félix Patiño. Hoy contamos con participación de las sedes de Medellín y Palmira. Manizales está en una actividad particular relacionada también con la cátedra. Les damos la bienvenida. Corresponde entonces desarrollar hoy la novena sesión, que tuvo un cambio de nombre. Anteriormente se denominaba, ¿cómo se denominaba antes? Tipos de formación hay pregrado, posgrado. El profesor Carlos Miñana, que va a coordinar el desarrollo de la discusión, prefirió que se denominara diversidad, complejidad e innovación en la formación, como ustedes han visto en la pieza promocional. Estamos entonces en la tercera parte de la cátedra, después de haber abordado en la primera parte tendencias y marco regulatorio de la educación superior. Luego pasamos a la segunda parte a analizar la institucionalidad universitaria, y en esta tercera parte estamos trabajando temas de lo que podríamos denominar acción pedagógica en la educación superior. En la sesión pasada, recordemos, abordamos el tema de sentido de la formación y sentido de la docencia. Algunos aspectos generales. En el día de hoy, con este tema de diversidad, complejidad e innovación en la formación, vamos a abordar la formación y la docencia como un fenómeno diverso y complejo, no homogéneo y estándar. Entendiendo que la formación es algo mucho más amplio que la docencia. Interviene la agentividad de los estudiantes y otros actores y espacios universitarios. Como mencioné, el profesor Carlos Miñana será quien coordine la sesión con los panelistas, para lo cual nos acompañan el profesor Plinio del Carmen Terán de la Facultad de Ciencias, el profesor Álvaro Moreno de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor José David Lozano de Artes y el profesor Oscar Duarte de Ingeniería, a quienes agradecemos haber aceptado la invitación a participar en el día de hoy. Mientras arriba el profesor Miñana, que viene de su clase en Ciencias Humanas, voy a presentar el perfil de los panelistas. El profesor Carlos Miñana es profesor del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, doctor en Antropología Social de la Universidad de Barcelona, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, investigador del Programa Interdisciplinario en Políticas Educativas, PIPE, miembro del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Científica en la Educación Básica y Media, RED, director del proyecto Visión 2034, aportes para la construcción de la visión y el plan prospectivo de la Universidad Nacional de Colombia al año 2034. El profesor Álvaro Moreno pertenece a la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad, es profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Economía de la Georgetown University y Lades, Santiago de Chile, economista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una licenciatura en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha sido profesor de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad Javeriana en Macroeconomía, Crecimiento, Historia Económica de Colombia y Taller de Análisis Económico. Ha realizado múltiples publicaciones sobre estos mismos temas como resultado de sus investigaciones en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, con la Contraloría General de la República, con el Banco de la República, entre otras instituciones.
El profesor Plinio del Carmen Teherán pertenece al Departamento de Física, Facultad de Ciencias de esta universidad. Es físico y magíster en Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Estatal de Kishinev, de la antigua Unión Soviética. Magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de varios grupos de investigación en tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la enseñanza, aprendizaje, investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, materiales semiconductores y energía solar fotovoltaica. Son algunos de los temas en los que investiga el profesor Plinio. Ha recibido varios premios por su labor investigativa, ha publicado numerosos artículos y 2 capítulos de libros en temas relacionados con su campo de investigación. El profesor David Lozano es artista plástico, magíster en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia, curador e investigador. Es profesor asociado de la Facultad de Artes, jurado de selección de programas de becas y residencias distritales e internacionales. Ha sido vicedecano académico de la Facultad de Artes, decano encargado durante varios periodos, director y coordinador de la Escuela de Artes, director nacional de Cultura en la Universidad Nacional de Colombia. Desarrolla proyectos de extensión con el Ministerio de Cultura y la Secretaría Distrital de Cultura, director del Instituto Taller de Creación. Actualmente tiene a su cargo las asignaturas de Gramática del Arte, Gestión Cultural y tutorías en la Maestría en Artes. Y finalmente el profesor Óscar Duarte, no por ello menos importante desde luego, es un ingeniero electricista muy preocupado por los aspectos pedagógicos que involucran la tecnología. Es magíster en automatización industrial y doctor en informática, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Su desempeño laboral ha estado estrechamente ligado a la Universidad Nacional de Colombia, actual director nacional de Innovación Académica. También ha sido coordinador curricular, vicedecano académico y director nacional de programas de posgrado. Su más reciente libro se titula UN Virtual Lab, un laboratorio virtual basado en Open Modélica. Estos son entonces los docentes, los catedráticos que nos acompañan para la reflexión del día de hoy, cuya metodología y desarrollo de la sesión pasa a explicar el profesor Carlos Miñana. Por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias al profesor Álvaro por la invitación. Gracias también a mis colegas aquí en no sé dónde se llama este sitio, en el estrado, en el escenario, en el patíbulo, dicen por acá. Y quisimos hoy como hacer una sesión similar, pero un poquito diferente a las anteriores, en el sentido de que no vamos a traer una ponencia que vamos a leer acá, ni una presentación en PowerPoint cada uno, ¿sí?, sino que queremos que sea un diálogo un poquito más fluido en torno a dos aspectos centrales. En realidad es un solo aspecto, pero analizado en 2 momentos. En últimas, como muy bien dice el título de la sesión de hoy, se llama Diversidad, Complejidad e Innovación en la Formación. En la sesión pasada, que estuve acá también escuchando las ponencias, se hablaba sobre el sentido de la formación, qué es formarse hoy, qué sentido tenía, etcétera. Y resulta que frente a esas posiciones, yo siempre he pensado de que cuando hablamos de la docencia, cuando hablamos de la formación, creemos que estamos hablando de una cosa. Y en realidad, lo que muestra la realidad es que la formación, la docencia es un fenómeno muy complejo, muy diverso y que cada día se está volviendo más diverso y más complejo. Entonces, la idea de hoy es, en un primer momento, una primera rondita muy breve, con un pequeño debate al final, sería sobre qué tan diversa y tan compleja es hoy la formación, la docencia, la formación en las universidades. Y en una segunda parte, como esta cátedra se llama creo, Políticas Públicas en Educación Superior, Propuestas para el Debate, como se llama así, Propuestas para el Debate, y creemos que esto ya está tal vez demasiado diagnosticado. Queríamos dedicar la mayor parte de la conversación
a lanzar propuestas, de modo que ustedes también en su trabajo de grupos y en las distintas sedes que nos están escuchando, también en su trabajo de grupos hagan propuestas para transformar la formación, analicen algunas de las que vamos a lanzarles nosotros hoy aquí y discutan su viabilidad, su conveniencia, etcétera, pero la idea es que de la cátedra pueda salir un abanico fuerte de propuestas innovadoras para transformar la educación aquí en la universidad y en el sistema de educación superior. Para poner un poquito de candela en el digamos como en el asador aquí entre nosotros, voy a empezar pues dando algunos datos y algunos elementos para iniciar la discusión, y luego ya dejaré a mis colegas que ya los han presentado para que pues también pongan ellos sus elementos y luego discutamos sobre eso. Entonces esta primera parte gira en torno a eso que llamamos la formación, que pareciera que es una cosa, en realidad mostrarlo como algo diverso, complejo y cambiante. Y la segunda parte hablaremos un poco ya de propuestas concretas para transformar las formas como hoy enseñamos, como hoy aprendemos, como hoy consideramos la formación. Empiezo con un dato de esta universidad. En el año 2010, la Vicerrectoría Académica hizo una serie de investigaciones. Una de ellas trataba de regular la docencia y establecer criterios de eficiencia en la docencia. Después de hacer un montón de análisis estadísticos de todo tipo de cómo era la docencia aquí en la Universidad Nacional, la gran conclusión, la leo, era: se evidencia con gran certeza la dificultad para hallar una variable institucional que permita comparar la labor docente en la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, después de todo ese gran estudio, con cantidad y cantidad de cifras, de análisis por sedes, por facultades, decía: señores, no encontramos una variable que nos permita comparar lo que hace un docente con lo que hace otro docente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Les voy a dar algunos datos muy brevemente para que vean de qué se trataba. Ay, perdón. En primer lugar, las formas organizativas que adoptan las disciplinas y las profesiones en cada universidad o sede terminan afectando la forma como se enseña. Es distinta la docencia, por ejemplo, y su articulación con la investigación y la extensión si la astronomía está a cargo de un departamento de física o de un observatorio astronómico. O si un curso sobre género lo ofrece un departamento de sociología o un departamento de trabajo social. Primer gran lío, es decir, lo que nos dice el estudio es que según quién dicte, según qué departamento dicte una materia, así tenga el mismo nombre e incluso a veces así tenga incluso el mismo programa, resulta que estamos hablando de cosas distintas. Luego, por ejemplo, encontramos asignaturas, llegan a la conclusión de que podría haber 720 diferentes formas de asignatura, no más dentro de la Universidad Nacional. O sea, modalidades de asignaturas, no nombres de asignaturas. Nombres cada semestre, que usted, Plinio, lo sabe mejor que yo, debe ser como 3.000, 4.000 las que se ofrecen cada semestre, por ahí. De ese orden estamos. Pero si dijéramos, no, es que todo esto es lo mismo, son seminarios, entonces seminarios, bueno, laboratorios, vamos a meter todo eso junto, todo lo que diga laboratorio lo vamos a meter en una sola bolsa. Aun haciendo esa hipersimplificación, por ejemplo, yo dicto laboratorio de antropología social, donde no utilizo ningún aparato ni nada, ¿sí? Sin embargo, ahí lo pondrán como laboratorio, digamos en la estadística. Pues no más así, hay 720 tipos distintos de asignaturas en el CIA. Y esto implica asignaturas, por ejemplo, unas asignaturas grandes como estas, que llegan a tener 1.176 inscritos. Pero también hay 436 asignaturas en esta universidad que solamente tiene un estudiante. Me van a decir, ¿cómo así? Sí, por ejemplo, las de música, ¿sí? Clase de piano 3, entonces pues es un profesor y un estudiante y un piano. O de clarinete 2, ¿sí? Entonces,
digamos que fíjese, hay 436 asignaturas que tienen solo un estudiante. Y hay asignaturas que pueden tener 50 horas semanales de clase, como por ejemplo clínica de cirugía maxilofacial. Son 50 horas a la semana esa clasecita. O 420 asignaturas cuya intensidad es 1 hora a la semana. Y qué decir si empezamos a meter aquí modalidades presenciales, semipresenciales, virtuales, teóricas, teórico-prácticas, prácticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queremos hablar de docencia? Bueno, puede parecer todo esto un poco rebuscado, pero en realidad, la realidad supera esto. Si comparamos una asignatura con el mismo nombre en casi todos los pregrados, como trabajo de grado, la diversidad es impresionante, y no solamente entre facultades, disciplinas o profesiones, sino al interior de un mismo programa, es decir, del que se va a graduar de tal cosa. Usted puede hacer o una monografía, en muchos casos, o puede hacer una pasantía, que se va a trabajar con una empresa o con una ONG, puede publicar un artículo en una revista científica, y a todo eso se llama trabajo de grado. ¿Sí? Para ponerle solo un ejemplo, en mi departamento, en la carrera de antropología, donde yo soy docente, el trabajo de grado tenemos, además de esas 3 modalidades, la de, digamos, la de monografía, pasantía y artículo científico, usted lo puede hacer en 5 líneas completamente distintas, como antropología biológica y forense, antropología en arqueología, antropología histórica, antropología social o antropología lingüística, con clases completamente distintas para llegar finalmente a un trabajo de grado. Y todos van a salir con el mismo título de antropólogos. O sea, fíjese entonces de qué estamos hablando. Para concluir entonces, la docencia es un fenómeno que es histórico, que es muy diverso y que se diversifica en forma acelerada. Aumenta, como hemos visto, su variedad estructural, nuevos tipos de asignaturas, nuevas asignaturas, aumenta la flexibilidad de los campos de conocimiento. Además de eso está la modularización, que llamamos ahora, donde usted una materia la ve con varios profesores, en el pregrado, en el posgrado. Entonces imagínense cómo se complica la cosa, ya no es un profesor el que controla la clase, sino que como una clase de la que vengo yo ahora, por eso llegué tarde, de 3 a 5, donde la dictamos 15 profesores. O como esta, que también, mire, estamos aquí 5 profesores y mañana, el próximo día vendrán otros. La modularización también afecta, ¿qué es esto de lo que entendemos por la docencia? Los sistemas de gestión de conocimientos informatizados y los entornos de aprendizaje están afectando radicalmente eso, como lo van a mostrar aquí varios de mis colegas. Y el paso de la lógica de la enseñanza al aprendizaje hace que también ampliemos el concepto de formación. Todas las actividades que ustedes hacen aquí en la universidad e incluso por fuera de la universidad los forman. El ir a un concierto, el pertenecer a un grupo estudiantil, participar en una revista universitaria, formar un grupo de estudio, etcétera, etcétera. El ir a una biblioteca, el usar un software de la universidad. Todo eso hoy se considera que es parte de la formación. Bueno, y también, ¿quién es el profesor? Es algo que se ha diversificado. En estos momentos tenemos gran variedad de profesores de planta, profesores de tiempo completo, dedicación exclusiva, profesores ocasionales, profesores cátedra, etcétera, etcétera. Y además empiezan a aparecer otros profesores. A veces invitamos, por ejemplo, a sabedores o expertos en un tema. Aquí, por ejemplo, me acuerdo, en mi facultad, ahora ya se pensionó, había un profesor que era un indígena huitoto que enseñaba lengua huitota, y él no tenía ningún título de huitoto porque en ninguna parte te dan un certificado de que sabes huitoto. ¿Sí? Entonces aparecen nuevos profesores. Los estudiantes empiezan a ser también profesores, auxiliares de docencia, etcétera, etcétera. Y muchos de los profesores son estudiantes de la misma universidad, del doctorado, de la maestría,
e incluso, ¿por qué no? Podría haber, incluso hay materias que surgen por iniciativa de los estudiantes y donde los estudiantes son tal vez los más interesados en promover. Bueno, yo ya no los canso más con esta retahíla de cosas, pero lo que quiero decir con esto es, en últimas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de docencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de me voy a clase? ¿A qué me voy? O sea, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Y qué implica transformar la docencia? ¿Qué implica transformar la formación cuando en realidad, cuando uno dice tenemos que cambiar porque las clases son son todas iguales, un profesor allá, digamos, con un PowerPoint dictando la clase, pero realmente ¿es eso la universidad? ¿Es eso la formación? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Bueno, es simplemente para dotarle un poquito de complejidad. Ya hablé demasiado y ahorita le paso entonces el micrófono a mis colegas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién se anima? Bueno, muy bien. Entonces, el profesor Álvaro. Listo. Aquí buscamos, me disculpo porque no tenemos mujeres acá. Yo sé que ya me lo están criticando muchos, pero lo intentamos, ¿verdad, profesor Álvaro? Pero bueno, no se dio. Pero sí sabemos que es una falla que en una sesión como esta no haya 2 o 3 mujeres o 4 mujeres acá. Pero lo que sí buscamos es que tampoco hay personas profesores de otras sedes, pero al menos buscamos que cada uno fuera de una facultad distinta. Nos faltan de medicina, nos faltan de varias facultades, pero bueno, buscamos artes, economía, ingeniería, ciencias humanas, ciencias, en este caso física, bueno, en fin, listo. Bueno, muchas gracias, profesor Miñana. Un economista le diría al profesor Miñana que más es preferido a menos, ¿sí? Y que si ampliamos las posibilidades de elección de los estudiantes en sus opciones de grado, entonces amplía sus posibilidades de elección y el bienestar de los estudiantes. Es como pensaría un economista de la mainstream, ¿sí? Que yo no soy de la mainstream, digamos, ¿no? Entonces, yo hice, para no extenderme mucho, una redacción de varios párrafos sobre el tema del debate, diversidad y complejidad. Entonces, diversidad. Lo miro desde la Facultad de Ciencias Económicas, no soy un experto pedagogo, o sea, soy un economista con formación en ciencias físicas en pregrado. La ecología de la Escuela de Economía se me reveló en una reciente reunión de profesores. En el salón, cada uno de los docentes se fue localizando a medida que llegaban. Cuando la directora consideró que existía el suficiente quórum para iniciar la sesión, me percaté de una interesante configuración de la localización de los asistentes en el salón. Adelante, cerca de la directora, estaban prácticamente todos los profesores jóvenes y recién contratados de la facultad. Atrás, en las últimas filas, nos ubicábamos viejos profesores que se componen de varias generaciones. Si existe diversidad en la Escuela de Economía, creo que se reduce a una simple ecología, profesores jóvenes y profesores viejos. Comparto plenamente la conclusión de una evaluación que se hizo en 1999 sobre el estado de la ciencia económica en el país. El libro se llama ¿Hacia dónde va la ciencia económica en Colombia?, editado por el profesor Jesús Antonio Bejarano, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional, que fue asesinado por sicarios cuando subía a dictar su curso en el edificio 238. En el capítulo se concluye, comillas, la enseñanza de la economía es muy homogénea. Las facultades no logran imprimirse un sello propio porque primero los cursos básicos de micro y macro están inmersos en la lógica definida por la corriente principal. Segundo, los otros cursos responden a los intereses de cada docente sin que las facultades hayan logrado convertir las iniciativas individuales en proyectos institucionales. En los cursos básicos hay una clara preferencia por el libro de texto que ha implicado un abandono de la lectura de autores. Cierro comillas. Es decir, la enseñanza de la economía refleja la propia insularidad de la disciplina y la hegemonía de una monocultura académica. Se enseña un solo paradigma como científico, el modelo neoclásico para llamarlo de alguna manera. Hoy día ello implica teoría de juegos, neuroeconomía,
diseño de mecanismos, economía experimental, economía computacional y diseño de mercados. Esta afirmación la comprobé claramente en la reunión, donde se discutía la posibilidad de abrir a nuevos concursos docentes. Sin excepción, las nuevas promesas de la escuela concordaron que el mejor camino para incorporar nuevos docentes debería ser participar en el job market de egresados con PhD, un mercado artificial que creó la Asociación de Economistas de los Estados Unidos para resolver el problema de coordinación entre la oferta y la demanda. En dicho mercado se transan diplomas que reflejan el dominio de la mainstream en el entrenamiento de los economistas. Los oferentes de PhD muestran su pedigrí mediante sus publicaciones en revistas top que reflejan la ideología y los prejuicios epistemológicos de los departamentos top. En este sentido, mi predicción es que es cuestión de tiempo para que la poca diversidad de la escuela se elimine por extracción de materia. Algunos mantenemos cierta resistencia ofreciendo cursos de economía no ortodoxos, economía post-keynesiana, crecimiento económico no convencional, economía política, estructuralismo latinoamericano, entre otras líneas en extinción. Y mi reflexión sobre complejidad. No estoy tan seguro que podamos medir de manera rigurosa el grado de complejidad de la enseñanza de la economía en la Facultad de Ciencias Económicas. Por supuesto, los economistas consideran que su disciplina es la única que ha experimentado una revolución newtoniana. Si se entiende por complejidad la sofisticación de la enseñanza, entonces la economía en la facultad es compleja. Se enseñan métodos matemáticos, estadísticos y computacionales sofisticados. Los estudiantes aprenden métodos hamiltonianos y métodos recursivos, teoría de juegos y economía experimental. Cada vez la presentación verbal se reemplaza con modelos y enfoques axiomáticos, formalmente consistentes y rigurosamente construidos. Un teorema vale más que 1000 palabras correctas. En fin, los economistas se autodenominan econofísicos. Recientemente incluso se habla que la economía realmente tiene a convertirse en una ingeniería microeconómica. El economista ya no es un simple analista de símbolos, sino que tiene la preparación y el conocimiento para diseñar mercados. Es decir, al igual que el ingeniero o el médico, el economista ahora hace cosas. El mercado de trasplantes de riñón, el mercado de economistas, el mercado de gastroenterólogos y el mercado de las escuelas públicas en Estados Unidos son ejemplos de diseño de mercados técnicos por economistas. Sin embargo, considero que esta no es la idea que se requiere señalar con complejidad. De hecho, la complejidad tiene que ver con sistemas de agentes heterogéneos, cuya interacción da origen a propiedades emergentes que no existen en las partes que interactúan. Desafortunadamente, la propiedad emergente propia de la enseñanza es la crítica. En la enseñanza de la economía ello prácticamente no sucede. Los estudiantes y el profesor en general son agentes homogéneos, representativos, por tanto la suma de las partes es igual al todo. En economía, la crítica no es un resultado del sistema. Para ponerlo en términos más pueriles, ahora se ha puesto de moda que las evaluaciones de los cursos básicos, micro, macro y econometría sean comunes y homogéneos. No es suficiente con el libro de texto, sino que se requiere que todos terminen dando las mismas respuestas correctas a las preguntas del final de capítulo. Es evidente que este ejercicio es funcional a la organización de la disciplina y del mercado de los economistas. Recientemente, 2 jóvenes profesores de la Escuela de Economía consideraron que un trabajo doctoral sobre ontología del dinero era demasiado filosófico para un doctorado en economía en la facultad y que era poco competitivo en el job maker. Esa es la complejidad de la enseñanza. ¿Cómo proveer de destrezas que permitan a nuestros egresados obtener un buen trabajo en el mercado? Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Como vemos, pues, pareciera que aquí algo de lo contrario, una tesis totalmente opuesta a la que yo estoy planteando acá. Digo, hay como mucha diversidad, hay como mucha complejidad, y dice, no, eso es aparente, en el fondo hay esa diversidad es totalmente aparente, en el fondo esto es muy homogéneo, no hay ninguna emergencia aquí, se reproduce, la evaluación es todo igual, etcétera, etcétera. Buen punto para la entrada en el debate. ¿Quién quiere seguir? Profesor Plinio. Entonces estaba ahora el profesor Álvaro Moreno de Economía, vamos con el profesor Plinio de Física. Gracias. Pues a ver, lo planteado aquí por el profesor Miñana
y lo que nos acaban de ver me hace recordar, digamos, algunos episodios en las ciencias y particularmente en la física, y es cómo fuimos nosotros en física agrupando saberes con el tiempo. No más es nombrar la agrupación del electromagnetismo, que en sus inicios eran saberes y conjuntos de conocimientos que se desarrollaron independientemente hasta que por fin se encontró que efectivamente tenían una conexión, como efectivamente se revela en las ecuaciones de Maxwell. Posteriormente pues aparece la gravitación, entonces aparece Einstein y cosas de ese estilo, y aparece el sueño en los físicos, la teoría de la gran unificación, y pues tras eso hemos estado muchos años digamos persiguiéndola, muchos científicos desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista teórico, trabajando a la temática. Entonces yo sí creo que es bastante pueril e ingenuo que una facultad o un departamento pretenda, ¿sí?, con la enorme, digamos, diversificación, si es que lo podemos llamar, o más bien la fragmentación de cursos, asignaturas, maneras de enseñar, tipos de escuelas, etcétera, que nos nombró el profesor Miñana, pretender de que si eso fuese todo cierto, porque a veces son bastante artificiosas todas esas separaciones y agrupaciones, como que de la noche a la mañana una facultad vaya a tener la solución. Entonces yo creo que se le está apuntando a algo, si es que existe la solución, demasiado grande. O sea, los físicos, que no han sido uno solo, sino miles de físicos trabajando sobre teoría de la gran unificación, y pues no la tenemos todavía, y llevamos décadas, muchas décadas trabajando, y con una enorme inversión de dinero y de talento. O sea, no son pocos los que se le han medido al tema, y pues todavía no tenemos salida. Entonces yo creo que cuando nos planteamos esos grandes retos, realmente como que no estamos apuntando al problema correcto. O sea, hay que ser más pragmáticos. Esto tiene que funcionar, la institución, somos una institución pública y tenemos otros grandes retos por delante, ¿sí?, como por ejemplo uno de los que mencionaban en la sesión pasada. Incluso voy a traer aquí un ejemplo de un ex rector reciente, ese rector de la Universidad de los Andes, el profesor Navas, que se rasgaba las vestiduras cuando se le disminuyó el número de estudiantes Pilo Paga en la última versión, y de paso nombraba que nosotros aquí en la Universidad Nacional se nos presentan del orden de unos 100.000 estudiantes para tomar un número grueso, y si acaso llegamos al 10%, o sea 10.000 entran. Y los otros 90.000 parece que no nos importara a nosotros, o sea, nos empezamos a preocupar por ver cómo organizamos todas las asignaturas, cuando yo creo que tenemos un problema social y económico mucho más grande, y es qué hacemos con esos 90.000 que se quedaron por fuera. Yo no digo que todos los acepte la universidad, pero nosotros podríamos perfectamente triplicar la capacidad de la Universidad Nacional, pasar de los cerca de 50.000 que tenemos estudiantes a 150.000 o 200.000. ¿Por qué no es posible? Porque si nos metemos en tanto detalle y en esa minucia y esa milimetría, pues se ve como imposible llegar a dar una solución de ese estilo, cuando, por otro lado, nosotros tenemos tecnologías que hoy son disruptivas, hoy muestran que perfectamente se pueden tener millones de estudiantes, y una muestra de ello es Coursera. Puede que a algunos les guste apenas se hable de Coursera, estamos hablando de educación virtual, y es educación para todos y todas. Pero apenas decimos virtual, eso es peor que Satanás, es el coco. Porque es que inmediatamente lo que se tiene es que ya eso, al ser masivo, es de baja calidad, o sea, inmediatamente le colocan la impronta. Entonces yo no creo que, digamos, la separación en tantos fragmentos, en tantas islas, sea realmente la diversidad. Estoy de acuerdo con el profe, la tendencia es una sola. Los cursos son bastante parecidos, ¿sí? Y bastante parecidos a lo que se hacía hace 2, 3 siglos atrás, que es lo peor. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Cuando se habla incluso de la virtualidad, yo me acuerdo cuando arrancó la universidad virtual en la Universidad Nacional, con los experimentos y las iniciativas de los profesores Lezama, de matemáticas, muchos creían que eso era un juego. Finalmente no se adaptaron ni siquiera a la tecnología del momento, que era WebCT, la que posteriormente se desarrolló en Blackboard, y su copia barata Moodle, ¿sí? Pues sí, ese tipo de cosas han ocurrido, pero ni siquiera manejan. O sea, los profesores siguen utilizando
Ni hablar de los que siguen utilizando tiza y tablero. Todavía hay algunos que exigen que sea verde y que sea tiza, precisamente. Bueno, ya esos quedan pocos realmente, ya se están pensionando. Hay otros que pasaron de esa tecnología, que yo jocosamente la llamo de la tecnología TTL, o sea, tiza, tablero y lengua, a la de, pues, un marcador, ¿no? Pues tiene colores y la pizarra ahora es blanca. Pero cuando uno les dice que preparen siquiera una clase con nuevas tecnologías, hasta ahí llegó. O sea, ni encender la computadora siquiera. Entonces, estamos ante unos retos grandes, pero no queremos salir de la vieja manera como hacemos las cosas. Entonces, yo creo que hablar de la diversidad haciendo la fragmentación no aplica. Yo creo que seguimos simple y sencillamente enseñando a la vieja usanza y nos resistimos efectivamente a innovar. E innovar, pues nosotros ni siquiera somos los creadores de esa tecnología. O sea, es gravísimo. Una cosa distinta hace el MIT, creó la tecnología, se pusieron una tarea hace muchos años, llegar a 1 millón de estudiantes, hoy ya llevan 30 millones. Si es buena o mala, pues vamos a verlo, habría que ver los cursos de los premios Nobel, ¿sí? Y que me digan que la clase es mala, de pronto no lo entiendan, que es distinto, por el alto nivel, digamos, de lo que estén diciendo, pero que sea mala. Algunos dicen que las clases virtuales, por decirlo de esa manera, o las clases en línea, no son ni jamás serán iguales a las clases presenciales. Yo estoy de acuerdo. Jamás serán iguales. Porque las en línea y virtuales simple y sencillamente son superiores, eso es todo. Esa es toda la afirmación. Y bueno, lo dejo ahí. ¿Quién quiere seguir? Yo. Bueno, el profesor entonces Pero yo David quiero Lozano. Sí. unas imágenes, yo hablo con imágenes, entonces hay una serie de imágenes que no voy a hablar de todas, sino de unas pocas, pero quiero la primera a propósito de la tiza y el tablero, entonces quiero poner la segunda. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero para nada. La cuestión se complica, profesor Teherán, por lo siguiente, porque es que en arte lo que interesa es el sujeto y la singularidad, y el hacer aflorar en el sujeto una serie de capacidades y condiciones que a veces él mismo no las tiene claras, las tiene en el inconsciente. Entonces, yo traje la palabra borramiento. Este es un cuadro de Santiago Cárdenas, no es realmente un tablero. O sea, lo que ven como tablero no es tablero y lo que ven como la imagen no es la imagen. Entonces, no es sino simplemente la representación de un tablero. El borramiento lo traje allí precisamente como un ejercicio de la subjetividad, el desconocimiento de los oficios y de los saberes ancestrales, y puse puntos suspensivos. Porque en artes es importante, y pasemos a otra, creo que la del lienzo, creo que el profesor Oscar me había oído alguna vez, bueno, esto está al lado de la moral, no es de la moral propiamente, la segunda, del arrepentimiento, es un dibujo de Leonardo, de los arrepentimientos, mire lo que estoy hablando, borramiento, arrepentimiento, veamos la otra, creación, pero no en el sentido del Dios divino, sino la creación humana, el proceso de creación como un eterno encuentro y desencuentro entre las certezas, una reunión con lo indecible y lo incierto. Pareciera que a nosotros nos interesa lo incierto, lo indecible y el momento en que las cosas todavía no se han dicho, o sea, los balbuceos. En arte nos interesan los balbuceos y nos interesan otras cosas como las que aparecen ahí en algunas imágenes. Miremos, John. Sí, esto. No, la anterior. Creo que el profesor me oyó hablar alguna vez cuando en un comité de vicedecanos hicieron un estudio sobre la ocupación de los salones en la universidad, y especialmente nombraron la Facultad de Artes, y especialmente nombraron el conservatorio. Y en el conservatorio dijeron, ¿cómo es posible que tengan todos esos salones y que haya un salón por estudiante?
un salón por estudiante con un profesor por estudiante. O sea, las cifras no cuadran, porque evidentemente no. Pero si estamos hablando de los sujetos, el sujeto se encuentra con alguien que es otro sujeto, que tiene una experticia, que tiene un conocimiento y que hace una especie de trabajo de adiestramiento, pero ese adiestramiento es de dos tipos, es en doble vía, desde el estudiante hacia el profesor y del profesor hacia el estudiante, es una construcción de conocimiento que pasa muchas veces, que no pasa por la palabra en muchas de las ocasiones, que pasa por los gestos, que pasa por la respiración. Ustedes saben lo importante que es la respiración para un músico. Pero en el caso de lo que yo hablaba ahora, yo les trataba de explicar en ese momento al estudio que estaban haciendo, diciéndoles que a nosotros, especialmente en la Facultad de Artes, y entonces como que se lo tomaron muy en serio, que nos interesa el borramiento, y entonces nos borraron. No estamos en ningún lado, no estamos, la facultad no está, a esta universidad no le interesa las artes. Fue un espejismo. A nosotros y esto es una acotación, un paréntesis. A nosotros nos trajeron a la Universidad Nacional con una promesa que nunca se ha cumplido. Estamos siempre en el destierro, estamos siempre a la deriva. Estamos en el can. Yo decía un poco que nosotros, se parece también un poco a la universidad, estamos entre la soledad y el recuerdo, entre el barrio de la soledad y el recuerdo. Ahí están los estudiantes, esos son los espacios que tenemos. Pero digamos que el espacio vacío es muy importante, el silencio es importante, y por eso puse, mire, no hay nada más pavoroso, y aquí debe haber algunos estudiantes de artes, que el hecho creativo, y pararse delante de un lienzo blanco es lo más pavoroso. Porque el lienzo blanco el problema del lienzo blanco y del espacio vacío y del silencio es que tienen todas las capacidades de contener. O sea, ahí está contenido todo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que está contenido todo? Evidentemente, en el momento que ustedes toman una decisión de trazar sobre ese lienzo, por supuesto que empieza a configurar una serie de espacialidades, pero también ahí afloran todo el problema de la historia del arte, la teoría del arte, la representación, la cultura, todo está contenido allí. Entonces, en la mano, la relación manos-cerebros, ahí está ese problema. Pero digámosle que entonces habría una especie como de pánico, no pánico escénico, sino pánico en el proceso de creación. Sin embargo, en el proceso de creación hay una cualidad que me parece muy importante, que es la intuición, pero una intuición formada. Cuando en gramática del arte, que es mi clase, por eso yo quise que me presentaran con las clases que yo hago, gramática del arte es una clase para primer semestre, tengo en este momento 28 estudiantes. Lo primero es decirles, bueno, la idea es que ustedes desaprendan, o sea, tienen una cantidad de cosas que están ahí, tienen que desaprender. Tienen que entender que el lienzo blanco es un elemento importante, el lienzo blanco, el papel o la pantalla, porque de ese lado, o sea, la tiza y el tablero muestran muchas cosas, muestran unas huellas, muestra algo que está ahí detrás y que hay que develar, que hay que volver a recuperar, ¿cierto? No es la tiza y el tablero, es el polvo que está allí, lo que pasa con la mano, lo que está detrás del tablero, la huella que está ahí, ¿cierto? Y un poco en esta superficie que parece inmaculada ya hay una cantidad de decisiones. Está la decisión de si es tela, qué tipo de tela, si es lienzo, si es lino. Detrás de eso hay una cantidad de tecnologías, hay un desarrollo de la historia del hombre en la tela misma. En la madera que escogemos, en el tipo de tensado, mostremos la de atrás. En el tensado mismo hay una serie de avances, ahí pareciera que son de los más pueriles, los avances más pueriles, uno dice, pero es que se queda allí, pero evidentemente si ponemos del lado la técnica, las tecnologías y el arte, podemos hablar hoy, y aquí hay muchos estudiantes que toman robótica de interactividad en la Facultad de Artes, y que están haciendo trabajan en programación y hacen una serie de simulaciones. O sea, hay una cantidad de campos del conocimiento que están puestos en la Facultad de Artes. Fíjese que desde la misma noción, y ya me uno un poco con los de arquitectura, la noción de proyecto y proyectación es un lugar del deseo.
Es ahí donde básicamente nos encontramos, en ese lugar del deseo. Y no estoy hablando, claro, hay una noción de poética y de poiesis en lo que estoy diciendo, pero es la capacidad y la posibilidad que tiene, en este caso, el encuentro entre estudiante y el profesor para nombrar lo innombrable. Y creo que voy a terminar ahí. Seguramente después hablaremos más a profundidad, pero ese rango de posibilidades en la Facultad de Artes, a partir de las 7 carreras y los 27 programas de posgrado, hace que tengamos una complejidad y una diversidad que, pues bueno, tendríamos que entrar en detalles para hablar un poco más de ella. Bueno, muchas gracias, profesor David. Entonces vamos con el profesor Oscar Duarte de Ingeniería. Primero, muchas gracias al profe Álvaro Cerda, a Carlos Miñana por la invitación. El tema está que ni pintado porque hemos hablado prácticamente cada uno de nosotros de cosas diversas, ¿verdad? Cuando me enteré que el tema había sido modificado para incorporar diversidad y complejidad, que era el nuevo enfoque, me pareció fantástico porque realmente la diversidad tiene que ser nuestra riqueza. Y cuando nos escuchamos, pareciera como que estuviéramos interpretando diversidad como un problema, como un obstáculo, y así no puede ser. De hecho, es muy curioso, me parece a mí, porque el origen etimológico de la palabra universidad está asociado con una versión de las cosas. Y hoy en día es justamente todo lo contrario lo que queremos. Universidad debe ser diversidad. Y es lógico, porque es que el conocimiento no es una cosa etérea que esté allí flotando sobre la nube, sino que está en las personas, lo producimos las personas, lo compartimos las personas, y ojalá que lo utilicemos para las personas. Entonces nuestra relación con el conocimiento es tan variada como las personas mismas, y eso debe ser contemplado como un gran potencial de trabajo, una gran cosa, no un gran obstáculo. Es como quisiera yo que miráramos la diversidad. Y para aterrizarlo a cosas concretas, voy a intentar traer aquí 2 anécdotas, pero por favor, Carlos, me controlas el tiempo porque si no se me va la cosa. Estoy controlando. Gracias. Una tiene que ver con una tarea a la que nos dimos de diseñar un curso para las sedes de presencia nacional que se llama Introducción a la Ingeniería. Y para eso conversamos, que es la clave, conversamos con los profesores de introducciones a las ingenierías de las distintas sedes y carreras de la universidad. Hay 38 cursos distintos: introducción a la ingeniería civil en Manizales, introducción a la ingeniería civil en Medellín, 38 diferentes, y logramos conversar. Yo soy también profesor de introducción a la ingeniería eléctrica. Lo que aprendí de esos diálogos fue fantástico. Poder ver la gran diversidad de aproximaciones metodológicas, de necesidades, de problemas, y en última le estábamos apuntando a cosas muy parecidas. Pudimos hacer un destilado de qué era lo importante para nosotros en cada uno de esos cursos y encontramos unos aspectos en los que coincidíamos, pero lo llevamos a cabo de formas muy distintas. Y eso nos enriqueció a quienes participamos de ese diálogo. Y procuramos diseñar un curso que aprovechara los diferentes enfoques de los profesores y de las carreras. Ahí es donde está la clave, en esa conversación. El problema de la diversidad es cuando es una isla, cuando estamos solos, aislados, ¿verdad? La infinita soledad del profesor en su clase. No, ¿por qué? Si tenemos muchísimos colegas con los cuales conversar, si estamos conversando, o deberíamos estar conversando con nuestros estudiantes, para aprovechar también la diversidad. Y aquí va la anécdota número 2. Hace más o menos unos 10 años, una psicóloga del Departamento de Salud Estudiantil, la doctora Nora Acuña, decide salir del consultorio, porque, en palabras de ella, dice: estoy recibiendo unos casos muy raros, unos estudiantes con un potencial genial, lo mejor de nuestra sociedad, con unos problemas increíbles de adaptación a esto que llamamos el mundo universitario. Y entonces ella lo cuenta más o menos de esta manera: decide salir del consultorio e ir al campus, y busca el lugar donde peor están las cosas, según ella se ha dado cuenta, que es la Facultad de Ingeniería.
Entonces, por favor, activen todos sus prejuicios y sesgos sobre lo que puede ser la educación en ingeniería, ¿verdad? Eso nos da ahí como un escenario adecuado para lo que viene. Y se dio a la tarea de investigar, junto con unos profesores que también trabajaban en cursos de primer semestre, qué era lo que estaba pasando, cómo era ese proceso de adaptación a la vida universitaria. El trabajo de investigación duró unos cuantos años, dio origen a un programa que es el programa Confíe, que muchos de ustedes conocen, pero quiero destacar un resultado, digamos que colateral de ese estudio. De tiempo atrás nosotros sabíamos por las estadísticas que los resultados en los cursos de cálculo de los estudiantes de ingeniería química eran mejores que los demás, de las demás carreras de ingeniería. ¿Y por qué? Ah, no, es que los profesores son distintos. No, estaban revueltos. Ah, es que los resultados, los estudiantes vienen mejor preparados. No, a juzgar por los resultados de los exámenes de admisión. No encontrábamos una hipótesis que pudiéramos comprobar. La doctora Laura Acuña me lo explicó más o menos así. Dijo, a ver, Oscar, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona tiene un problema, pues puede hacer dos cosas, ignorarlo o afrontarlo. Y eso tiene que ver con el grado de maduración de las personas. Vale, y si quiere afrontarlo, tiene dos alternativas, intentarlo solo o intentarlo acompañado. Y en esas dos decisiones hay un sesgo de género muy importante. Las mujeres maduran primero y buscan apoyo en su grupo. Y en ingeniería química hay mayoría de mujeres. Eso nos hizo a nosotros darnos cuenta de la importancia del trabajo colaborativo y para poder modificar nuestros cursos de introducción en primer semestre. A lo que voy es a que en este ambiente de ingeniería, donde hay carreras en donde el porcentaje de mujeres es de 2-3%, el aporte de las mujeres es necesario, es riqueza, es bienvenido, y necesitamos aprender a incorporar esas diversidades en nuestra docencia. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren de alguna manera hacer una breve réplica, pero digamos, o comentar algo adicional. Este no es el tema central, digamos, esta es la entrada para decir, bueno, esto es diverso, esto es complejo, y lo que queremos concentrarnos es en las propuestas. Ya aquí el profesor Oscar Duarte ya nos mandó dos potentes propuestas, pero la pregunta es, ¿quieren como de alguna manera matizar alguna cosa, controvertir con el colega? Pero no más de 2 minutos, voy a ser muy radical en eso, ¿listo? Bueno. Y no sé si alguien en el público quiere, digamos, vamos a aceptar solamente dos intervenciones, sí, o en las sedes, solamente para decir algo que, distinto a lo que ya se ha dicho acá, que tenga que ver con la diversidad y la complejidad de la formación. Pero algo distinto, no se trata de aplausos ni de decir estoy de acuerdo con lo que dice el profe, no, ¿sí? Algo distinto a lo que ya se ha dicho acá. Entonces, una segunda ronda, máximo 2 minutos. Al profesor Plinio y al profesor Oscar, ¿no? Realmente todas las innovaciones que se dan en el mercado en términos de informática, virtualidad, etcétera, lo que buscan esencialmente es reducir los costos y aumentar la rentabilidad de las inversiones tanto del sector privado como reducir los costos del sector público. Entonces, gran parte de la masificación y la promoción de la educación virtual, todavía yo no conozco evaluaciones sobre la calidad de ese tipo de educación en los diferentes escenarios, pero lo que sí es claro es que la masificación por virtualidad reduce los costos de producción y aumenta la rentabilidad de las universidades privadas y reduce los costos de las universidades públicas. Eso va concordante con todas las políticas de austeridad que vienen, por supuesto, implementándose en los últimos 25 años, con un proyecto de privatización, etcétera, y de reducción del gasto público en los diferentes sectores. O sea, es muy concordante con ese modelo, digamos, de extensión de mercado a todas las actividades que antes se consideran como bienes públicos, donde el mercado no podía actuar, pero las innovaciones permiten reducir los costos y mejorar la rentabilidad. Ser Pilopaga es parte de ese proceso.
Frente al profesor Oscar, yo creo que es un poco optimista y yo diría, me perdona, ¿no?, un poco ingenuo pensar que con solo conversar podemos lograr esas acciones de cooperación. Realmente la naturaleza de los saberes y las disciplinas determinan de alguna manera esos mecanismos de cooperación. Hay estudios que se han hecho en los Estados Unidos que se llaman de economía experimental, donde evalúan que las personas que estudian economía, y es por eso que conozco, digamos, ese tipo de estudios, la sola preparación en economía les inhibe los procesos de cooperación, independientemente de que sean hombres o mujeres. O sea, la formación en ciertas disciplinas impide cierto tipo de comportamientos cooperativos o de acción colectiva. Bueno. Sí, evidentemente, pues claro, la masificación, ley de Moore, hace de cualquier producto, y suena duro decir que la educación la trabajemos como un producto. Al fin de cuentas es una actividad humana con algunos resultados específicos, unas inversiones en tiempo, en personal, en dinero, etc. Y efectivamente lo tiene que reducir, cualquier proceso de masificación lo va a hacer. Pero la virtualidad per se no es que esté persiguiendo eso, la virtualidad, digamos, ha salido como resultado de la emergencia de tecnologías que también tiene unos aspectos bien claros. Actualmente la virtualidad ha sido muy impulsada, Microsoft lo ha impulsado, diferentes programas como por ejemplo el de Salman Khan en Khan Academy muestran que efectivamente lo que están buscando es también apuntalar ciertos tipos de productos, como por ejemplo que despegue, y ya despegó efectivamente, el uso de tablets y todos los sistemas informáticos, digamos, de alto nivel. Eso estaba atascado, o sea, la invención está hace rato, podemos buscar la fecha de los inventos para darnos cuenta de que estaba atascado y no había salida comercial. En el momento en que se le introducen los programas de computador para hacer mucho más amable el uso de todas estas tabletas y de todos estos aparatos con gran colorido, etcétera, pues aparece que un punto donde efectivamente se puede masificar el tema es en la educación. De hecho, se plantea, algunos gurús, yo he estado en algunas, conferencias internacionales en las cuales los gurús sobre el desarrollo de la economía indican que por lo menos en el siglo que estamos y por lo menos en los próximos 20 o 30 años, el fuerte para el desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación se llama educación. O sea, es allí donde está el fuerte, y por eso se han enfocado precisamente en promocionar y mostrar como si fuese gratuito todo este proceso. Obviamente todo tiene costo, distinto es a quién se lo cobra. Si se lo cobramos al usuario directamente como un método, o si se hace mediante la participación pública, ¿sí?, a través de los estados que promocionen y paguen los costos respectivos. Entonces, aquí el tema de la masificación, efectivamente, pues no voy a decir nada distinto, la ley de Monroe dice que es así, tienen que bajar los costos, pero no es per se, digamos, el objetivo de la masificación, sino que hay otros componentes, particularmente la salida y puesta en marcha de lo que ya son todas las tecnologías de este estilo para poder desatascar pues toda la investigación que estaba trabada precisamente en este tipo de medios. Bueno, vamos con dos comentarios de la audiencia, muy brevemente. Ok, muchas gracias. Pues yo quería hacer referencia como a la metodología que tiene cada docente. Por ejemplo, ahorita que mencionaron el uso de las tecnologías, hay docentes que prefieren utilizarlas como hay quienes no. Yo conocí un docente que decía que él prefería, por ejemplo, era una clase de embriología, y él prefería hacer los dibujos y mostrar cómo se formaba cada una de las placas, por ejemplo, del endodermo, ectodermo, cómo se formaba la cresta neural, y él decía, yo prefiero dar la clase así porque yo me sé el tema, ¿sí? Haciendo referencia a que muchos docentes utilizaban diapositivas porque no sabían el tema. Y ahí está el comentario que se escucha mucho, que si hay un docente que lee diapositivas es un estudiante más, ¿sí? Entonces, ese es el tema, a veces de la formación, que a veces pareciera que el docente, a pesar de que tiene un gran conocimiento y una gran experiencia, pareciera que le hace falta pedagogía,
le hace falta el don de gentes, porque muchas veces por estar como tal en el aspecto académico, se olvidan de ese aspecto humano que necesita la docencia. Y ya. Gracias. Una segunda intervención del público o de las sedes. Bueno, yo quisiera agregar también la falta de reflexión pedagógica que hoy en día es generalizada en muchos de los docentes en diferentes disciplinas. Creo que justamente esa falta de reflexión pedagógica es la que más ha afectado el mismo ejercicio de la formación. Es que simplemente muchos de los profesores y profesoras se están limitando justamente a la transmisión que adquirieron durante muchos años, en vez de justamente, y lo que debería ser nodal y central al ejercicio de la formación, es esa reflexión pedagógica. Hoy, por ejemplo, preguntarse, más allá de esa transmisión de los conocimientos, justamente cómo en el ejercicio de la formación puedo generar preguntas generales que le permitan a los estudiantes tener la iniciativa de abordar los campos de conocimiento tanto generales, que son comunes hasta en el uso y en el ejercicio mismo de la ciudadanía y de la sociedad, como de sus disciplinas particulares, ¿sí? Y justamente eso hace que estos docentes recaigan en un ejercicio de la transmisión de conocimientos que necesariamente empieza como de los contenidos específicos hacia los generales, cuando la inversión debería ser justamente de esos contenidos generales, de esas preguntas más abiertas, que incluso hace una reflexión sobre el proyecto de vida, sobre el proyecto social, ahí sí hacia los contenidos más específicos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar por aquí. ¿Quieren ustedes complementar algo? David. Es complejo lo que está diciendo el estudiante que está allí, porque digamos que yo creo que seguramente cada uno de ustedes se siente cómodo en el lugar que está como docente. Yo creo que yo me siento cómodo en el lugar, en el lugar que estoy como docente. No me las creo todas, porque precisamente todos los días tengo que ponerme a prueba en la medida en que tengo que interpelar a un estudiante que está al frente para ayudarle a encontrar, a visualizar la pregunta fundamental que tiene como artista, que está del lado de él como ser humano, como es esa persona que está allí, que está interrogando, además a su vez está interrogando la sociedad. Entonces, ayudar a encontrar la pregunta no es fácil, puede ser que se pase toda la vida y no la encuentre. Ahí está precisamente el problema del arte, y enseñar artes creo que es de lo más complicado, porque está precisamente ayudando a mirar, a nombrar las cosas que no se han nombrado, que esa persona no ha logrado nombrar, que no ha logrado visualizar, y que tiene que hacerlo a partir de un proceso de experimentación que no es nada gratuito y no es nada placentero, es doloroso. Entonces digamos que ese proceso es complicado, y ahí se le puede pasar a uno la vida con el estudiante, pero creo que hay una manera de encuentro muy importante, y es entender a ese sujeto como un sujeto que ya ha sido hablado, por la sociedad, que ha sido hablado por la madre, que ha sido introducido en la sociedad, y que tiene cosas que decir, que tiene cosas que aportar. Entonces, hacerlo asertivo, hacer que esa persona crea en lo que está haciendo, pero que a su vez, cuando encuentra un camino, empiezan a abrírsele otra cantidad de preguntas, además de eso, como una especie de rizoma, que abre propio del proceso de creación. Entonces, insertarlo en el proceso de creación, hacer que vea ese proceso de creación, es difícil, porque son sujetos todos diferentes, no comparables. Y creo que ese es el problema de enseñar en artes. El tema también con el ejercicio pedagógico, ¿verdad? Es que es la relación entre personas. Y eso es también un poco como digamos, uno puede tener la analogía con el enamoramiento. No hay un solo camino de enamoramiento y seducción, y a uno le toca probar muchos y fracasar muchas veces para ver si de cuando en cuando tiene algún éxito, ¿verdad? Entonces no es algorítmico, es de relaciones entre las personas.
Lo ingenuo no es pretender que con la conversación se resuelvan los problemas. Lo ingenuo es pretender que haya otra forma distinta, que podamos manejar la diversidad como una riqueza si no conversamos. Eso sí me parece ingenuo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a una segunda parte, que yo pienso que es tal vez, esta primera parte considero que es clave, porque nos muestra que el asunto de transformar la docencia, de hacer propuestas de política pública para transformar la educación en campo de la educación superior es un tema bastante complejo, dada la diversidad de disciplinas, de profesiones, de estilos, y más si esto le ponemos otro ingrediente que se llama libertad de cátedra. Sí, a mí me ha pasado incluso ir a un departamento a proponer una cátedra y decir, mire, la tengo aquí montada, esto es así, ¿cómo les parece? Y me dicen, bueno, esa la dicta usted, pero no, nosotros aquí no la vamos a asumir porque aquí hay libertad de cátedra. O sea, ahí también, o sea, se usa la libertad de cátedra como una forma de decir, yo no cambio mi manera de enseñar. Y legalmente eso existe, la libertad de cátedra existe. Pero lo que hay es una inmensa diversidad y paradójicamente a los profesores nos evalúan, todos ustedes han entrado a una plataforma que se llama Edificando, ¿no? Entonces es curioso cómo estos 720 tipos de cursos, más las no sé cuántos, tal, ¿sí? Curiosamente todo eso se evalúa igual, ¿no? Yo incluso recuerdo un profesor que fue rector de aquí de la universidad, de mi departamento, ya todos saben quién es, ¿sí? Que él, para sus clases, él casi no alzaba la voz, hablaba todo así, era todo lo contrario a sí, sin embargo, hablaba de una manera que parecía un encantador de serpientes, una persona hablando así, chan, 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 y sus clases, la gente era sentada en el piso, el pasillo lleno, así, tratando de escuchar. Sí, y este auditorio lleno de profesores escuchando. Y este profesor, estoy seguro que si le hiciéramos la evaluación con Edificando, sacaría un 0 redondo porque no cumple nada de lo que se supone que debe ser un buen profesor. Entonces, un poco el llamado a la diversidad no es para decir que todo vale, no es para refugiar a los mediocres, a los profesores que no preparan clase, a los que no tienen ningún respeto por los estudiantes. Me parece que eso sí y que no se puede, como esconder en la diversidad. Pero me parece que sí la diversidad es absolutamente necesaria, como decía el profesor Oscar Duarte. Yo pienso que los sistemas, y con eso entramos ya a las propuestas, los sistemas, virtuales, masificados, son necesarios. A veces lo hemos hablado con el profesor Plinio, hay materias que son materias muy, muy estandarizadas, que existen numerosos materiales en línea buenísimos, hay incluso laboratorios que usted me decía que son mejores en forma virtual que en físico, etcétera. Lo que no podemos es descalificar ahora lo virtual, pero obviamente lo que no podemos es agotar esa diversidad y esa riqueza y ahora volverlo todo virtual y ahora todo como si fuera Coursera o como si fuera qué sé yo. Entonces, una primera entrada para esto es no pretender que mi propuesta va a ser la propuesta universal, que precisamente para respetar esa diversidad debe haber muchas propuestas. Y en eso me parece que es clave lo que nos decía el profesor Duarte de la colegialidad. O sea, esa diversidad. Bueno, nosotros hicimos una investigación con 5 universidades latinoamericanas, con la Universidad de Buenos Aires, la UNAM, la de Sao Paulo, la de Chile y la Nacional, y veíamos cómo el ritmo de trabajo en el cual nos han sometido y la cantidad de papeles que tenemos que hacer cada vez más y las mayores responsabilidades administrativas, etcétera, etcétera, de los profesores, y la masificación nos han llevado a que cada vez nos reunamos menos y hablemos menos de esa reflexividad que nos piden allá de los profesores, cada vez hablemos menos de lo que hacemos en la docencia.
Yo recuerdo cuando entré a esta universidad en el año 96, me acuerdo que cada 6 meses teníamos una reunión o 2 reuniones de profesores para hablar de cómo iban los estudiantes. Yo no volví a hacer esas reuniones nunca. Y eso era fundamental para saber qué estaba pasando, por ejemplo. Pero ya los profesores no hablamos de lo que hacemos. Entonces, hemos perdido el control de la enseñanza. Hemos perdido el control de lo que estamos haciendo, porque no hablamos entre nosotros de lo que hacemos. Entonces me parece que recuperar esa colegialidad es fundamental y no es un asunto, digamos, utópico. Es cuestión de poner tiempos y valorar esos tiempos y dedicar tiempos a eso y ver que eso realmente sí mejora la calidad de la enseñanza en la medida que nosotros conversamos sobre lo que estamos haciendo. Y el último punto que quiero señalar como propuesta, y ya dejo la palabra a mis colegas para que hablen de sus propuestas, que es lo que más nos interesa, o sea, hacer propuestas al país y a las otras universidades y a nuestra universidad para transformar esto, es el trabajo entre pares y la vida estudiantil. El profesor Oscar Duarte, pues afortunadamente estamos en muchas cosas de acuerdo. Él señalaba la importancia del acompañamiento, del apoyo de los compañeros, pero resulta que esto es muy viejo. Ellos lo descubrieron ahora, qué pena dármelas, pero ya pero resulta que esto ya la antropología, ya en los años 20 nos habíamos dado cuenta de eso, ¿sí? De que la especie humana, nosotros no nos hemos educado con los adultos, sino nos hemos educado entre pares. ¿Por qué? Porque, digamos, la especie humana, el papá estaba demasiado ocupado por allá cazando un mamut, pues no sé dónde por allá, ¿sí? No tenía tiempo para ponerse a hablar con los niños. La mamá estaba demasiado ocupada con, la agricultura y los quehaceres allí. Y históricamente, filogenéticamente, nos hemos educado entre pares. Y un poquito los abuelos, sí, y un poquito los abuelos que estaban ahí, que ya no podían hacer nada. A veces los niños le paraban bolas a los abuelos, pero muy poco, sí, porque pues esos cuchitos allá, sí. Entonces realmente nos creemos que somos los adultos los que enseñamos a los jóvenes. Y eso es falso. Ustedes aprenden mucho más entre ustedes que lo que nos aprenden de nosotros. De hecho, hay miles de mitos que ya están completamente desmontados. Por ejemplo, de que hablamos la lengua materna. Eso es totalmente falso. Ustedes no hablan como su mamá, ¿sí? Ustedes no dicen, oye marica, no sé, no, ¿sí? Así no habla su mamá, ¿sí? Entonces, digamos, y así es como ustedes se refieren a ustedes mismos. Entonces, realmente ustedes hablan como sus pares, y eso se ha demostrado ya lingüísticamente, nadie habla como su mamá. ¿Cuál lengua materna? Entonces, lo más importante es darle un espacio a la vida estudiantil. Incluso, la propuesta sería incluso que los estudiantes pudieran crear cursos. ¿Por qué los profesores tenemos que saber de todo? Hay estudiantes aquí que nos dan lecciones en muchas cosas. Bueno, son algunas de las propuestas que hay, pero me parece que hay que dar mucho más peso a la vida estudiantil, a los proyectos estudiantiles, a iniciativas estudiantiles. Bueno, muchas gracias. Ahora sí ya dejo la palabra a mis colegas. Propuestas, entonces propuestas de transformación de la educación y de lo que sería la docencia y la formación. Bueno, 2 propuestas. Una que ya estamos haciendo hace una década, se llama PEAMA, no me voy a referir a ella demasiado, se conoce como es, tiene errores y cosas que corregir, pero a mí me parece que es el modelo que debe asumir la Universidad Nacional, que es propio. Y el otro es definitivamente desaparecer esa barrera llamada examen de admisión. A la Universidad Nacional debería poder entrar todo el que quisiera. Esa es la propuesta. Inmediatamente van a surgir las preguntas como, es que nos faltan edificios y nos faltan aulas. No se requieren. Si lo vamos a hacer al estilo del siglo XVIII, pues claro. Pero estamos en el siglo XXI. Y las aulas, básicamente, son otras, están expandidas. Las pueden llamar virtuales si quieran, o educación en línea, en directo, etc. Eso se puede hacer. Un ejemplo, UBA. Todo el que quiere se presenta, obviamente tiene que pasar todo el proceso riguroso. Se refiere a la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires. Y es el único ejemplo. No hay examen de admisión. Todo el que quiere está dentro. Y empieza la carrera de poder mantener el ritmo de unos cursos que no bajan el rigor por el hecho de que estén todos. Ahora, la manera de hacerlo, pues obviamente la respuesta es virtualidad,
si efectivamente queremos saltar de 10.000 estudiantes a los casi 100.000 que se nos presentan, que apenas es menos del 20% de todos los egresados de los colegios del país. O sea, ni siquiera le estamos apuntando al 100%. Pero si la universidad quiere transformar, si quiere tener realmente impacto y queremos dejar de ser esa élite, ¿sí?, de tener esos privilegios de unos cuantos no más, pues ese es el asunto. O sea, ampliación total, y eso exige incorporación con todo, sobre todo en la fase inicial, por lo menos los 2 primeros semestres, totalmente de las TICs, de la virtualidad, para poder obviamente atender a semejante demanda. Y para cerrar, el programa PEAMA. El programa PEAMA ha mostrado que efectivamente las barreras ya desaparecieron. El programa desde su inicio está tratando por lo menos de utilizar las mejores prácticas pedagógicas de cada una de las sedes. Desafortunadamente, quien más le ha apuntado esto es sede Bogotá. Medellín y Manizales y Palmira se han apuntado poquito al inicio del PEAMA, más bien son receptores de los estudiantes PEAMA, pero deberían plantear sus prácticas pedagógicas y colocar las mejores prácticas pedagógicas al servicio de la totalidad de las sedes y la totalidad de los estudiantes. Esas son las 2 propuestas. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Usted tiene el micrófono ahí. Vale, no. Es que se me olvida. Para tratar de ser sintético, yo sí anoté algunas cositas acá previo, pero otra vez donde empecé con relación al borramiento, y voy a leer un parrafito y luego hago 5 puntos de propuesta que son corticos. Hoy en el mundo actual y en Colombia en particular se manifiesta una especie de borramiento, y entonces voy a ponerlo del lado negativo, no del lado positivo de cómo enseñamos en artes, como una negación de las manifestaciones del sujeto y del derecho a la subjetividad. Este borramiento como negación no es más que el desconocimiento, violación por omisión o acción de los derechos culturales al ejercicio pleno de la personalidad, de la expresión individual y colectiva, del derecho a la comunicación, de la formación artística de calidad, de la gratuidad, que es política pública, de la gratuidad de esta, o sea, de la formación artística, de la democratización de la estética, o sea, el derecho a tener un espacio público, a una casa de buen diseño, a un disfrute de la belleza, al buen vivir, el derecho al ocio y a la contemplación, derecho a acceder al capital cultural, artístico y recreativo, también al borramiento de los oficios y los saberes como algo ajeno. Y dentro de las propuestas que tengo es necesario no separar la creación artística de la historicidad de la sociedad, que ha hecho que de la estética una dimensión esencial. Las perspectivas de la actividad artística deben separarse de la rentabilidad y la eficacia propios de la innovación, y ahí ustedes podrían saltarme el cuello, y volver al lado de la concepción liberal y humanística de la actividad artística. La creación como forma de conocimiento transdisciplinar. Dar importancia a la lúdica y al ocio en la construcción del conocimiento. Minimizar la excesiva formalización y estandarización de la innovación como objetivo. Y en este caso traigo un tema que en la facultad hemos discutido mucho, la indisciplina. Formación de formadores en creación, trabajo con docentes de instituciones educativas y universidades. Propiciar, que es una especie de PEAMA, nodos de creación en espacios para la experimentación, en el que se explora las prácticas, métodos y modos de hacer, historias, teorías y archivos, interacciones entre medios, el arte digital y las tecnologías aplicados al arte y la cultura en las regiones. La creación regional, darle un lugar a la creación regional, por ejemplo, en Tumaco, con el diseño de programas de innovación y creación artística en zonas rurales, donde hay un impacto fuerte de la vulnerabilidad. Mecanismos de confluencia y asignación de recursos, bueno, se configura, bueno, ya, lo dejo ahí. Hay algunas otras cosas, pero bueno, lo dejo ahí. Las propuestas que voy a mencionar están plasmadas en este momento además como parte del Plan Global de Desarrollo de esta universidad y son proyectos que están en este momento iniciando su ejecución. El presupuesto de la universidad en este año ha comenzado muy tarde, entonces realmente todavía no hemos recibido el presupuesto de este año y es el banderazo
que nos hace falta para poder arrancar con lo que les voy a contar a continuación, pero ya está formulado, y entonces en este momento acabo de ponerme la camiseta de un directivo de la Universidad Nacional para contarles qué es lo que queremos hacer en los próximos 2 años y medio más o menos que quedan en términos de innovación en la formación. Lo primero es que interpretamos esa innovación en la formación como la creación de nuevas experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Las innovaciones deben analizarse, diseñarse y pensarse de esa manera. ¿Quiénes son entonces los únicos artífices que pueden dar a luz estas experiencias de aprendizaje? Pues alumnos y profesores, son ellos. En una universidad tan jerarquizada, un organigrama con tantos niveles como el que tenemos, es ingenio pretender que desde arriba baja mágicamente la solución que irradia a toda la comunidad sobre cómo hacer innovaciones. No, es desde abajo que se construyen. Y la estrategia que queremos hacer es constituir un ambiente en la universidad tal que cualquier persona que tenga una iniciativa para hacer cambios pedagógicos, encuentre las condiciones para primero cuestionar esa idea, trabajar con otros profesores, trabajar con estudiantes, conversar alrededor de esas ideas, reflexionar sobre ellas y darlas a luz, evaluarlas, difundirlas. Eso es lo que en la jerga de la teoría de las organizaciones se llama una cultura de innovación, es la que queremos crear. Estamos dando entonces los primeros pasos en la formalización de eso. Le damos el pomposo nombre de incubadora de iniciativas de innovación pedagógica y esperamos de que antes de que pase un mes, ustedes, por ejemplo, tengan la oportunidad de ayudarnos con las primeras experiencias de aprendizaje que queremos trabajar. Hay unos profesores del curso de Biología General que quieren hacer cosas muy distintas a las que están haciendo actualmente en ese curso. Y han venido trabajando profesores de todas las sedes alrededor de ese curso, ideando cosas, preguntándose para qué es el curso, cómo hacerlo, cómo integrar la riqueza de la biodiversidad del país en los distintos contextos antrópicos en que ésta se refleja en esos cursos. Y muy pronto les vamos a pedir la ayuda a todos los estudiantes, porque hay unas ideas alrededor de cómo cambiar ese curso, pero queremos también la opinión de los estudiantes para empezar a formular cosas distintas. Esto, en últimas, lo que nos va a permitir es construir nuevas experiencias de aprendizaje alrededor de comunidades de aprendizaje de los mismos profesores. Institucionalmente, esa es la apuesta y es la que acabo de contar. Ahora bien, nosotros queremos dar ideas sobre qué tipo de cambios. Y yo creo que hay 2 cambios que no requieren enormes esfuerzos de infraestructura y que tienen un potencial para impactar en los distintos escenarios. El primero de esos cambios es buscar un sentido diferente a las tareas de evaluación que hacemos en las distintas asignaturas. Ese es un campo que ya se ha estudiado muchísimo desde la pedagogía, lo que puede y no puede hacer la evaluación, el desastre de evaluación que solemos hacer y el potencial que tiene si le damos un giro. Y para eso lo que necesitamos es que aquellos profesores que quieran innovar vean esa como una de las posibilidades. Y la segunda línea que puede impactar muchísimo es realmente darnos cuenta que somos una universidad nacional y no confinada a nuestra sede, mucho menos a nuestro salón de clase. Es decir, potenciar los diálogos entre estudiantes y profesores de diferentes sedes. Eso se puede hacer con actividades muy concretas, porque tenemos además asignaturas que están en las diferentes sedes que con un esfuerzo de tecnología sencillísimo se puede poner a trabajar alrededor de una misma iniciativa, a dialogar y a criticar también los resultados desde diferentes ópticas. Esas 2 serían como las estrategias concretas que yo quisiera proponerle a cada uno de los profesores. Gracias. Gracias. Bueno, el filósofo francés Gaston Bachelard decía que la agresión es animal y la resistencia es humana. O sea, la única propuesta que yo tengo es resistir, ¿no? Y porque la historia, por lo menos en mi disciplina, la economía,
me enseña que las cosas son mucho más complicadas, que el enemigo sigue triunfando y que nuestros muertos incluso siguen estando en peligro. Les voy a narrar 3 casos. La Universidad de Notre Dame, ¿sí? Una universidad que en los años 70 era una universidad pluralista, donde se conversaba, donde había profesores de economía de la corriente principal, profesores de economía de la corriente heterodoxa, donde había una gran discusión y una gran riqueza en la producción del conocimiento y del diseño de políticas. Sin embargo, esa facultad de economía en unos pocos años, después de estos cambios de concursos y cambios generacionales, hoy es una facultad totalmente ortodoxa, donde efectivamente desapareció la heterodoxia. La otra es la Universidad de Ottawa, que a finales de los años 70 era un departamento de economía, la facultad mitad ortodoxos, mitad heterodoxos. El profesor Marlavois, que narra esta historia, que la pueden encontrar en internet, él muestra cómo para el año 2016 solo quedaban 2 profesores heterodoxos y los 2 ya se pensionaron y nunca fueron reemplazados. Hoy es una facultad totalmente ortodoxa donde no hay conversación con los heterodoxos, al punto de que el profesor Lavois, para poder mantenerse en esa facultad, tuvo que diseñar diferentes estrategias para poder seguir enseñando economía heterodoxa, porque las directivas de la facultad, con sus planteamientos convencionales, le restringían cada vez los espacios. Y recientemente en la Universidad de Manitoba. Entonces, lo que yo planteo es resistir, los pocos que creemos que es factible. La diversidad no es una condición dada, no es suficiente con la conversación y la discusión, sino que hay que resistir en ese proceso. Yo quisiera efectivamente una propuesta específica, ¿no? Y es que creo que hay que eliminar la estructura del Papa. O sea, el sistema de créditos de la Universidad Nacional es irracional, hace escaso lo que no es escaso. O sea, cuando los estudiantes pierden una materia, pierden créditos y no los pueden recuperar, y entonces eso les quita limitaciones. Es hacer el sistema de créditos que para evaluar materias lo volvieron un recurso escaso, que en ninguna universidad del mundo es un recurso escaso. Y lo otro, quitar esa letra escarlata en la historia de los estudiantes. O sea, si ustedes pierden una materia, la llevan hasta el final, digamos, de sus carreras, o sea, los marcan cuando no tiene ningún sentido. Y yo quisiera terminar, ya que no veo aquí mujeres, mis pensamientos, por supuesto, son lúgubres. O sea, yo soy bastante pesimista frente al optimismo de mis compañeros profesores, ¿cierto? Pero los acompaño con mucho gusto, ¿sí? Esto lo dice la profesora Joan Robinson, tal vez una de las economistas más importantes del siglo XX. Fue una mujer brillante, una mujer de izquierda, una economista radical de la Universidad de Cambridge. Ella, en un ensayo extraordinario que se llama Sobre la enseñanza de la economía, terminaba con estas palabras: una generación bien educada, resistente a los engaños, imbuida de la humildad y el orgullo de los verdaderos científicos, podría realizar aportaciones a los conocimientos y a la dirección de los asuntos económicos de las que nadie tendría que avergonzarse. Al abandonar esta fantasía, mi estado de ánimo es aún más negro. Escribir todo lo que me gustaría haber realizado pone de relieve las escasas probabilidades de que llegue a verlo, pero valor. Debemos hacer lo que podamos para mejorar en lo posible las cosas en algunos puntos, a fin de inclinar un poco la balanza. Con que podamos inclinar un 1% la balanza, yo estaría contento. Muchas gracias. Hay una sola cosa que me gustaría, y es porque lo noto como un vacío. No se preocupe, ahorita hagamos otra segunda ronda. Quiero decir, una ronda breve como la de antes, ¿sí? Sí, es brevísima. Pero quisiera decirle a los estudiantes y a las otras personas que nos están escuchando, profesores o personas que han querido venir, que no vamos a hacer, digamos, intervenciones del público por lo siguiente, porque un poco el objetivo es hacer propuestas. Entonces, solamente las intervenciones del público van a ser para pedir aclaraciones a las propuestas que se hacen en la mesa.
No es una cuestión fascista esta, sino que ustedes después de esto van a tener un tiempo prudencial en grupos para seguir haciendo propuestas, cosas que quieran proponer. Hay un equipo que va a recoger todas esas propuestas y esas propuestas van a circular entre ustedes, van a quedar en las memorias. Nosotros los que estamos acá las vamos a leer con gusto, pero digamos, no tiene sentido ahora que cada uno haga una propuesta acá, porque vamos a tener espacio por grupos para que todo el mundo haga su propuesta y que esa propuesta sea tenida en cuenta, sea recogida. Entonces, por favor, van a pasar unos papelitos, pero esos papelitos es simplemente para aclaraciones a la mesa de cosas que se han dicho aquí, y dice, no, eso no me quedó claro, no cree que esto no es no cree que eso es una mala propuesta, o cómo haría tal cosa, en fin, o sea, solamente preguntas aclaratorias, porque como les digo, van a tener mucho espacio ahora para hacer todas las propuestas que quieran, ¿listo? Bueno, entonces seguimos. Yo no sé si suena retardatario, pero lo digo porque en mi facultad hace falta, y yo lo veo con preocupación, y es una asignatura que se llama ética profesional. Yo no sé porque en qué momento se borró, pero creo que bien le haría a la universidad tener que fuera otra vez sentado allí el término ética. Pareciera que la universidad está blindada contra todo tipo de corrupción, pero y creo que le va bien en muchos aspectos, pero no frente. Ahorita vemos quiénes ocupan los cargos de liderazgo a nivel político, a nivel de las decisiones que se toman en lo público, y no son de la Universidad Nacional, y uno dice, bueno, al menos no son de la Universidad Nacional. Pero creo que es importante la asignatura de ética. Yo quiero mencionar algo sobre tecnología, el mundo virtual, etcétera, y educación, que es un tema que trajo Plinio con mucha fuerza. Pero quiero, digamos que, reforzar el mensaje de que cuando uno dice educación virtual no ha dicho nada, porque es que hay 10.000 vertientes, hay muchísimas posibilidades, y es más o menos lo mismo que sucede. ¿Esto? Gracias, Álvaro. Aló, sí, desde la sede de Palmira. Es que desde Palmira quieren intervenir. Desde la sede de Palmira, si pueden cambiar el micrófono, por favor. No se escucha con ese micrófono. ¿Con este? Con este no se escucha, profesor Duarte. Ese no se escucha. ¿Y con este? Muchas gracias. Ok. Bien, sobre el mundo virtual. Es, digamos que otro escenario diferente. De la misma manera en que el salón vacío es adecuado para el taller de escultura y no para una sesión como esta, en el mundo virtual hay montones de prácticas, de alternativas, de posibilidades. La cuestión está en ser lo suficientemente cuidadoso tal vez para encontrar cuál es la estrategia adecuada para el problema pedagógico que se tiene, y no al revés, y no tomar una solución tecnológica e intentar forzarla. Pasa como el niño de 2 años que recibe un martillo y en sus manos todo se parece a un clavo, ¿verdad? Y empieza a darle a todo como si fuera clavo. Eso puede pasar con la tecnología y nos ha pasado con la tecnología. La cuestión es ser suficientemente juiciosos a la hora de identificar el contexto, la situación, problema como tal que se puede o no abordar con temas de tecnología. En particular con la tecnología sucede que, si bien es cierto que nos puede ayudar a acceder, a conversar también, a dialogar con otras personas, también nos puede aislar, dependiendo el acceso que se dé o no a ciertas cosas. Me explico. Y entonces nos imaginamos un gran curso al que puede accederse vía internet, y lo diseñamos con todos los fierros y con todos los criterios pedagógicos que podemos. Muy bien, y solo se puede acceder a él si hay conectividad. Y el país todavía tiene muchísimo por resolver en temas de conectividad, y lo que hemos hecho entonces es acrecentar una brecha en lugar de intentar reducirla. Con eso hay que tener también muchísimo cuidado. El solucionismo tecnológico es una preocupación cada vez más grande, y eso significa pensar que a partir de una applet en alguno de estos aparatos tenemos la solución de todo.
Y entonces hay un municipio en donde no hay alcantarillado y lo vamos a solucionar con una tablet. Pues no, pues sí, Twitter es una cloaca, pero de eso no se trata, ¿verdad? Hay que encontrar realmente en qué momento la tecnología es adecuada, porque la preocupación debe estar en el aprendizaje. Y en el aprendizaje, como lo recuerda también Plinio, no solo de nuestros alumnos. Nosotros tenemos una tarea de nación. Lo que pasa es que hemos estado confinados a lo que nuestros recursos físicos nos han dado, que ha sido nuestros salones de clase. ¿Plinio? Sí. Aquí hablaban de que, por ejemplo, cuando se hace una clase virtual, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? Pues estamos rompiendo con el paradigma del profesor que se encierra en su aula con sus 4, 5, 40, 100 estudiantes, ¿sí? Que es un grupo muy pequeño, comparado con todos los que necesitan educación. Cuando tú haces la clase virtual, la clase se coloca en línea, pues es otra manera de dialogar con los colegas, porque ya ven lo que haces en clase. Ahora te pueden criticar, hasta la manera como escribes. De hecho, toca volver a tomar clases de caligrafía cuando se entra al mundo virtual, a pesar de que hay herramientas que posiblemente te pueden solucionar eso. Pero cuando vas a la práctica real de la clase en directo, como una de las modalidades, hasta la caligrafía vuelve a ser importante. Aprender sans serif y saber muy bien cómo trazarlo, se vuelve importante. Porque ya no puede ser la escritura que posiblemente te desacostumbraste, ¿sí? También hay que volver a manejar la coordinación mano-ojo, ¿sí? Porque pues no siempre vas a estar como estabas acostumbrado a un tablero frente a ti, sino que estás viendo un tablero y la mano va acá al lado en una tableta digitalizadora. Todo eso te cambia y todo eso hay que volverlo a aprender, tanto los profesores como los estudiantes. Así que, aun cuando también se da, por ejemplo, en los cursos tipo Coursera que mencioné, que el aprendizaje se da en solitario. Quienes hayan entrado a los cursos de Coursera se van a dar cuenta que la primera experiencia que uno siente es que está solo, ¿sí? Allí puede estar el material perfectamente explicado, pero uno se siente solo, a pesar de que hay cientos o miles de estudiantes simultáneamente viendo el curso. Esos son errores de esas experiencias que hay que corregir. La otra pregunta, ¿y cuando tengo dudas, cómo hago? Me han preguntado algunos. Yo dije, pues ya está inventado por lo menos, o al menos a mí se me ocurre que hay que hacer la experiencia. Un call center, se llama la respuesta. Es así, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, permanentemente siempre alguien responde, alguien capacitado, obviamente. ¿Y eso a qué me lleva? A la diversificación de la tarea docente. Ya no somos, y hace rato se ha dicho, no somos el centro de conocimientos. Nosotros en el mejor de los casos somos mediadores de ese conocimiento por la experiencia que tenemos. Ahí viene el contacto humano. ¿Con cuántos? Bueno, el problema, como lo plantean en artes, es que la relación es 1 a 1. Y el problema que yo planteo es, ¿y cómo hacemos con los demás? ¿Tenemos tantos profesores para tantas individualidades? Entonces es eso lo que yo planteo como reto. Pues por lo menos pongámonos en marcha, porque la universidad, definitivamente, la Universidad Nacional de Colombia sigue en el siglo XVIII. Ya llevamos varias décadas avanzando en todos estos tipos de formas diferentes de explorar y hacer la docencia y la formación también. Los ambientes, las comunidades, los cibernautas, son nuevas formas de interactuar, muy criticadas últimamente, sobre todo con las elecciones y el plebiscito, ¿sí? El no, etcétera, o sea, la manipulación de esto. Pero es que si no aprendemos nosotros mismos a manejar las herramientas, pues nunca estaremos preparados. Hay que ponerse en marcha y la universidad definitivamente está totalmente rezagada a ese respecto. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a pasar algunas preguntas. Yo aquí quisiera decir algo sobre esto mismo que están diciendo mis colegas. Yo no soy experto en el tema, pero sí me parece que hay muchas cosas que hacemos que o son estandarizables o simplemente se pueden grabar y pueden estar al servicio de muchos miles de personas que pueden estar interesados en eso. Por ejemplo,
pero el caso de PEAMA, hay cursos que hacemos aquí en Bogotá y que perfectamente se podrían filmar, no como para que fuera ese el curso, pero que sí eso pudiera ser un material complementario del curso para los que quieran verlo, que estén interesados en ese tema, digamos. Hay otro mito ahí de que lo virtual es más barato. Yo pienso que no. Cualquiera que ha intentado hacer un curso virtual bien hecho, no sé si ustedes han tenido la experiencia, eso es una cuestión demorada, de muchísimo trabajo y costoso. O sea, si uno hace un curso virtual es costosísimo, toca calcular cada cosa, bueno, es complicado. Y luego si uno quiere tener retroalimentación, como dice, con un call center o lo que sea, pues eso también implica gastos, etcétera. O sea, la educación virtual buena no es tan barata, es casi igual que la otra o incluso más cara. Lo que pasa es que ya una vez que uno lo tiene, sí ya realmente eso a largo plazo sí puede funcionar. Lo que pasa es que como se vuelve a veces el conocimiento tan obsoleto, tan rápido, sería, entonces, me parece, la propuesta es analizar qué es lo que realmente vale la pena estandarizar, qué es lo que vale la pena virtualizar, qué es lo que vale la pena masificar. No todo vale la pena. O sea, yo pienso en una conferencia de este profesor que les dije que la gente se sentaba en los pasillos, pues eso, yo pienso que en 20 años lo podemos seguir viendo y nos parecerá pues como sugerente, interesante. Entonces, digamos, pienso que hay muchas cosas que se pueden decir. El riesgo está en que tratemos ahora de que esto va a ser la panacea, ahora lo vamos a estandarizar todo. Varias de las preguntas que nos mandan acá ustedes tal vez tienen el implícito de que ahora de lo que se trata es eso, ¿no? Pero ahorita vamos a leerlos. Yo pienso que el estandarizar y el virtualizar todo este tipo de cosas no es para virtualizar un curso completo, puede ser algún módulo, puede ser algunas actividades de un curso, donde se pueda el curso completo, etcétera. Pero eso nos permitiría a los profesores dedicarnos a actividades mucho más personalizadas. Es decir, por ejemplo, conferencias así para, como esta que estamos teniendo acá, o un profesor que da una conferencia para 300 personas, pues eso filmarlo y no tiene que este profesor cada semestre hacer la misma conferencia y repetir la misma conferencia. Entonces eso además la pueden ver no solo las 300 personas que estaban ese día, sino otros. Entonces digamos como que habría que, estoy de acuerdo con el profesor Plinio, no en muchas cosas, pero en esto sí, de que sí tendríamos que llegar a más gente y hacerlo con calidad, ¿no? Y eso nos liberaría a los profesores muchas actividades que tenemos repetitivas, rutinarias, de hacer las mismas clases siempre, y lo que uno considere que está suficientemente elaborado, estandarizado, bueno, lo filma, lo graba, lo diseña y listo, y se dedica a hacer otras cosas más personalizadas, ¿no? Y aquí tenemos un problema, y es otra propuesta, y es poner los servicios de información académica al servicio de la innovación y de la diversidad, porque en estos momentos es una cortapisa. Estaba hablando ahora con un profesor de geología, que ellos hacen las salidas de campo en el periodo intersemestral, o sea, alargan el semestre una semana para poder seguir por allá a hacer trabajo de campo, y que entonces tienen que poner un 0 a los estudiantes y luego al siguiente semestre corregir la nota, o sea, cosas tan absurdas como esa falta de flexibilidad de los sistemas de información, ¿sí?, que realmente no permiten la innovación. O sea, pero bueno, entonces voy con las preguntas. Entonces, voy con los de educación virtual. Dice, no sé, digo el nombre, ¿quieren que diga el nombre de los que preguntan o no? ¿No? Bueno, listo. Dice, ¿la educación virtual puede reemplazar el aprendizaje que se da en la interacción social, cultural y política de las aulas? Obviamente yo creo que nadie considera eso. ¿No es una forma de desarticular las iniciativas organizativas, sociales y políticas? Pues yo creo que con lo que dije antes más o menos queda, pero bueno, pero espera, y otra que va en la misma línea. Si finalmente la mayoría de la información está disponible gracias a las TIC, el único factor que diferencia a la universidad es la capacidad de reflexionar. ¿Cómo suple la educación virtual ese factor? ¿Sí? El profesor de Subiría en la sesión pasada decía que se debían disminuir los tamaños de los cursos para desarrollar las capacidades individuales. Ustedes plantean masificar con tecnología. ¿Cómo se resuelve el impasse? Como ven, son preguntas. Bueno, vamos entonces. Yo estoy seguro que ustedes están hoy en día
conectados en conversaciones, algunas mucho más reales y efectivas que otras, de lo que yo estaba en mi época, en la época en que estaba como estudiante. El mundo se ha interconectado y ustedes pueden mantener diálogos con muchísimas más personas que lo que yo podía hacer hace unos años. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs como tal, han venido entrando en el mundo de la educación, primero dándonos unas opciones tecnológicas. Entonces, vale, teníamos una calculadora, reemplazó la regla de cálculo, ¿verdad? Sí, nos dieron nuevas posibilidades tecnológicas para ingeniería, unos programas de diseño, de simuladores que antes no teníamos. La T. La I nos dio acceso a muchísima información que antes era complicadísima de obtener, y el papel de la universidad como proveedora de datos y de información, y del docente como el que tenía pues el libro, el único libro que se conseguía, ¿verdad? Eso cambió radicalmente por el acceso a la misma información. Lo que queda es la C, de la comunicación, aprovechar las posibilidades de comunicación. No para aislarnos, es que esa imagen que nos trae Plinio del estudiante que entra a un curso virtual y se siente solo, eso depende del curso. Depende del curso. Y hay muchas actividades en línea que se apoyan sobre el trabajo interactivo en distintas herramientas, inclusive utilizando cosas como Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Y la interacción sobre foros también, o la misma dinámica de los cursos. Entonces, realmente no nos aísla, no necesariamente nos aísla, depende cómo lo utilicemos. Pero yo sí creo que es así la que va a cambiar próximamente, porque cada vez somos más conscientes de eso. Ahora bien, hay otro punto importante, y es que de la misma manera en que cuando uno se enfrenta con un libro aquí impreso, texto, ¿verdad?, pues uno tiene que desarrollar una habilidad para poder aprovecharlo, porque no basta con saber deletrear las palabras, sino que hay que tener capacidad de análisis crítico para esa lectura, y eso se desarrolla como tal, eso no florece espontáneo en los campos. De la misma manera, es importante desarrollar las habilidades para poder aprovechar el material que está cada vez disponible, y eso tampoco crece espontáneo en los campos. Necesitamos prepararnos para tener cada vez más autonomía en ese aprendizaje. Y uno de los líos grandes de propuestas como la que plantea Plinio, y que yo le digo, no, así no podemos, una masificación como tal del acceso al conocimiento, digamos, universitario, es que desde la entrada a las universidades, nuestros estudiantes, inclusive los que acceden a la Universidad Nacional, no necesariamente tienen desarrolladas esas habilidades para poder organizar su tiempo, analizar la información que se recibe, buscar más información y contrastarla. Por lo menos esos son unos requisitos para poder tener un aprendizaje autónomo. Y ese es, digamos, que un tema por trabajar en el sistema educativo, porque nosotros necesitamos estudiantes cada vez más autónomos, necesitamos ciudadanos cada vez más autónomos y más críticos. Bueno, ahí en relación con esto también una pregunta sobre la calidad, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere contestar la calidad de la educación virtual, ¿no? Ya pasó a preguntas para ustedes. Bueno, si primero me contestan qué es calidad, con mucho gusto. No, pero en serio, es que el concepto de calidad es de esos elusivos. Y realmente, sí, realmente hay experiencias de educación virtual desastrosas, como hay experiencias de educación presencial desastrosas, ¿verdad? Y podemos decirlo también en los otros términos. No hay, digamos, que una respuesta absoluta a que esto per se es bueno, per se es malo. Ahí es que buscar los espacios en donde las herramientas pueden funcionar o no, y eso depende muchísimo del contexto en donde se está tomando. Es decir, el mismo módulo virtual, para no hablar de cursos, el mismo módulo virtual ofertado en un contexto o en otro puede ser útil o no.
Así de simple. Y nosotros tenemos un país con una heterogeneidad en la formación básica gigantesca, de tal manera que tampoco podemos pensar que vamos a tener una solución que nos vaya a servir para todos, a no ser que la construyamos entre todos. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo así? Pues sí. ¿Por qué estamos pensando únicamente en un material que alguien produce porque él es el que tiene el conocimiento y sabe cómo difundirlo? ¿Es la misma lógica previa? No. Lo que necesitamos es inventarnos unas formas en donde nuestros mismos estudiantes construyan su conocimiento a partir de actividades que pueden desarrollar y que pueden permitir contrastar contextos, contrastar realidades, aprovechando que estamos como universidad en distintos contextos. Esa es una riqueza que no tenemos si nos quedamos solos en el aula de clase de la sede tal, la que pongan ahí. Bueno, muy bien. Hay una pregunta para espera. Complementar, corto. Hay una cosa que se está, digamos, hace mucho rato trabajando en pedagogía y son las rutas de aprendizaje. Entonces, ¿por qué a un mismo profesor, incluso un profesor que expone muy bien la clase, de todas maneras le pierden cuando hace la evaluación? Y supongamos que la evaluación está bien hecha, bien diseñada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué si expone bien? ¿Por qué si está bien diseñado todo el material, no todos aprueban? Hay muchas cosas por hacer. Las rutas de aprendizaje para cada estudiante son diversas, no son estándares, no son estáticas, es más, cambian con el tiempo a medida que la persona se va formando. La ruta cambia. ¿Qué debe hacer la institución? Ofrecer todos los medios con los recursos que tenemos. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es trabajo, mucho trabajo. Muchos colegas, alguna vez en alguna exposición frente a un grupo de docentes nuevos en la Universidad Distrital, me decían, profesor, todo eso que usted propone va a acabar con la docencia. Y dije, usted no se imagina todo el trabajo que hay que hacer. Es más, los recursos. Hacer un MOOC. Yo llevo 3 años intentando sacar un MOOC y no lo saco adelante. Y tengo más de 15 años trabajando en este tipo de cosas. Y los enredos que hay que hacer para intentar siquiera plasmar la idea. Porque es que ahora tienes, como decía el profe, un lienzo. Esa pantalla es tu lienzo. Ahora aprovéchalo al máximo. Y hay que usar no solamente la parte visual, sino auditiva, meterle, si vieran, audio, ¿sí? Sonido, cuál es el sonido que debe acompañar cuando estás escribiendo la ecuación E igual a MC cuadrado. Acompáñala, trata de darle un sentido. Es un reto, y eso está por hacerlo, es una obra de arte si quieres. ¿Sí? Dale sentido a esa ecuación, que realmente cale. Y ya eso, me perdonan, por lo menos exige creatividad de parte de quien lo haga. Entonces, todo lo que tenemos es un reto y hay que dejar el miedo que le tenemos a eso. Tenemos que dar el paso y efectivamente no hay soluciones universales. No puede haber una solución que le sirva a todos y a todas. Habrá que meternos en eso para ir haciendo toda esa diversidad que vimos de cursos y cosas. Eso habrá que hacer en el mundo virtual. Lo que tenemos es trabajo por delante. Bueno, aquí una persona pregunta, profesor Álvaro, es para usted. Dice, ¿a qué se refiere exactamente con resistencia? Bueno, resistencia consiste simplemente en mantenerte firme, mantener esos criterios, digamos, clásicos, por lo menos desde el punto de vista de la formación académica, en torno a, por ejemplo, en economía, porque yo hablo desde la economía, digamos, hay hay un paradigma dominante y hay alternativas a ese paradigma dominante que tienen respuestas a los mismos problemas, diseña modelos, análisis y políticas alternativas, y la idea es mantener dentro de lo posible abierta esa posibilidad para los estudiantes
Es difícil y mi experiencia ha sido, digamos, un poco, complicada en la facultad. Hace unos años mis cursos, cuando los ofrecía, cursos heterodoxos, iban muchos estudiantes a esas cátedras. En los últimos años, en los cursos de maestría, que también asisten estudiantes doctorales y en estudiantes de pregrado, en estos cursos van 1 o 2 estudiantes. Por eso para mí la virtualidad, digamos, pues es un poco importante, porque yo en mis cursos son 2 o 3 estudiantes, me parece maravilloso, y esa es la resistencia. O sea, si ellos van allí a escucharme, por lo menos que yo tenga las condiciones para enseñar esas cosas. Es así de sencillo. Con el profesor estamos compartiendo cosas ahora ya de cierre. Uno es la generación de sentido. Creo que es lo que debe primar realmente. Y la generación de sentido es responsabilidad mutua del estudiante y del profesor. Y es realmente construir conocimiento. Y creo que eso se logra en la medida en que la propia herramienta, llámese lienzo, llámese pantalla, llámese dispositivo, se pone en pregunta, es decir, se pone en cuestión todo el tiempo. ¿Para qué? Cuando yo le invito a un estudiante a que vaya a pintar y le digo que es a espacio abierto, o le digo que vaya, incluso que no le digo que va a pintar, sino que va a hacer un proceso de creación, y que va a ser en un espacio abierto, el estudiante decide si va a ir con una pantalla, una cámara, si va a ir con una libreta de apuntes. Pero lo que prima realmente es, obviamente, el lugar de la experiencia, pero el lugar también de la experiencia sensible y la generación de sentido. Creo que eso comparte no solamente las herramientas análogas, sino las herramientas digitales cuando entran al aula. Es importante estarla cuestionando todo el tiempo y mirando en qué momento es útil y en qué momento se deja de lado. Y creo que eso finalmente nos puede ayudar a incrustar de una manera mucho más asertiva el término de diversidad y complejidad, que es como lo que estamos persiguiendo. Pero voy a otro punto con relación a lo digital, y es los modelos de universidad. El modelo de universidad que tenemos nosotros es básicamente, muy lentamente ha ido por el lado de lo digital. Me excuso, pero yo creo que es así. Hay unas facultades que lo han hecho de una manera mucho más profunda, o más han sido, digamos, en eso más avesados, en tomar herramientas virtuales y digitales. Hay otras que lo hacen de otra manera. Pero digamos que ese tipo de universidad es una universidad costosa, la que es presencial. O sea, ¿qué más costoso que el Conservatorio de Música para la Universidad Nacional? Pero es necesario porque genera sentido, ¿cierto?, en esta sociedad. El otro modelo es el mixto, el que toma herramientas digitales y toma formas presenciales, y la universidad, por eso digo, está más o menos como por ahí. Pero está el modelo de la universidad virtual, que parece que, según lo que ustedes están diciendo, es mucho más costoso, que no es igual que el presencial. Yo creo que por ahí hay unas cifras que dice que las universidades que tienen mayor presencialidad son más costosas en términos de infraestructura, de gastos fijos, bueno, de todo este tipo de cosas. Pero está el modelo en que ya la universidad no es importante, sino que son las empresas finalmente las que están formando sus cuadros, y lo están formando no solamente en la universidad, sino desde el jardín infantil. Y le están dando todas las herramientas. Entonces, las herramientas presenciales, porque hay aulas presenciales, y ahí está Google y todo este tipo de cosas, en los ejemplos que se están haciendo para incentivar la creatividad. Y de ahí para allá ya se sabe cuáles son los cuadros que la empresa necesita y que no pasa por la universidad. Entonces, habría que tener en cuenta todos esos modelos. Bueno, hemos estado preguntando a las sedes si quieren hacer alguna pregunta aclaratoria. Hasta ahora no ha llegado ninguna. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacernos. Desde la sede de Palmira en la sede de Palmira no hay ninguna pregunta, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Medellín. Bueno, una última pregunta que le hicieron aclaratoria al profesor Duarte sobre la anécdota de cálculo de ingeniería química. Entonces, ¿por qué les iba mejor en ingeniería química que en las otras ingenierías?
Vale, les dije que no teníamos una hipótesis que hubiéramos podido decir, esta es realmente, hasta que llegó este trabajo de la doctora Nora Acuña, donde la razón, la justificación que encontramos de la diferencia en el desempeño final en cálculo tenía que ver con el trabajo colaborativo de los estudiantes. Los estudiantes de ingeniería química trabajan de manera mucho más colaborativa y mucho menos aislada. ¿Por qué? Es natural en ellos. La otra razón es porque hay mayoría de mujeres que buscan eso de forma espontánea, no forzada. Y eso aclara Bueno, entonces muchas gracias a nuestros invitados, les pediría un aplauso, muchas gracias a ustedes también. Y espero que esta charla, básicamente lo que buscaba era generar un contexto para la discusión que van a tener ustedes ahora, que es lo realmente importante, y para las propuestas que van a generar ustedes ahora, que son las realmente importantes. Esto era simplemente como calentar un poco el ambiente y ir abriendo caminos y mostrando la complejidad con lo que tenemos que lidiar, pero lo importante es lo que van a hablar ustedes ahora en sus grupos. Muchas gracias.